A las 5:45 de la mañana, Lucas Carter descubrió una silla de auto abandonada detrás del contenedor de basura de Coffee Corner. Dentro, una bebé de 6 meses lloraba con hambre desesperada. Ningún padre a la vista, ninguna explicación, solo una bebé indefensa abandonada. En el frío de Connecticut, Lucas compró leche de fórmula en la máquina expendedora y acunó a la niña de la desconocida, susurrándole palabras de consuelo hasta que finalmente se calmó. 30 minutos después, un McLaren negro se detuvo. En el terreno baldío, la mujer que salió se movía con elegancia, pero vestía como si estuviera huyendo de algo. Su ropa de marca no pudo ocultar el terror en sus ojos al ver a su hija desaparecida a través de la ventana. Pero, cuando Melody Asford entró y buscó con la mano una esperanza, la bebé hizo algo que desafió toda lógica. Se apartó de su propia madre y extendió desesperadamente la mano hacia el carpintero que la alimentaba. La campana de la cafetería sonó cuando Melody entró, su aliento formando pequeñas nubes en el frío de la mañana. Le temblaban las manos mientras se acercaba a la mesa de la esquina donde Lucas estaba sentado con Hope acurrucada contra su pecho. Los deditos de la bebé se aferraban a su camisa de franela gastada, su respiración suave y apacible. Lucas alzó la vista, sus ojos marrones cautelosos pero amables, observando los caros vaqueros de Melody y la forma en que se movía con la seguridad de alguien acostumbrada a tener el control. Sin embargo, su rostro contaba una historia diferente, un pánico crudo apenas contenido bajo una máscara de compostura. Disculpe. La voz de Melody se quebró ligeramente. Creo que es mi hija. Lucas movió a Hope con gesto protector, estudiando a la mujer que tenía delante. Algo en ella le resultaba familiar, aunque no lograba recordar qué. La bebé se removió al oír la voz de Melody, pero no se despertó. Su pequeño puño se aferró con fuerza a la camisa de Lucas. ¿Su hija?, repitió en voz baja, procurando no despertar a Hope. ¿Cómo acabó detrás del contenedor de basura a las 6 de la mañana? Melody sacó su teléfono con dedos temblorosos, desplazándose por decenas de fotos. Hope en una habitación infantil de diseño. Hope riendo en brazos de alguien. Hope con conjuntos diminutos que costaban más de lo que Lucas hacía en una semana. La marca de nacimiento en la muñeca izquierda de Hope era inconfundible. Una pequeña marca en forma de corazón que coincidía perfectamente con la bebé dormida. Se la llevaron de mi casa hace 3 horas, susurró Melody, con la voz apenas audible. Alguien dejó la ventana de mi habitación abierta. No hay señales de entrada forzada. No hay petición de rescate. Le mostró a Lucas la pantalla de su teléfono, donde se veía un mensaje de texto de un número desconocido. Cafetería, Millbrook, 6 de la mañana. Ven solo si quieres verla de nuevo. Lucas leyó el mensaje 2 veces, apretando la mandíbula. ¿Viniste aquí por un mensaje anónimo sin llamar a la policía? La risa de Melody no tenía gracia. La policía no entendería la complejidad de mi situación. La forma en que hablaba de complejidades sugería capas de significado que Lucas no podía ni empezar a desentrañar. Hope comenzó a moverse, emitiendo suaves sonidos de crujido mientras miraba a Lucas parpadeando. Cuando Melody extendió la mano hacia su hija, el rostro de Hope se contrajo y comenzó a llorar, apartándose de los brazos extendidos de su madre. El rechazo golpeó a Melody como un puñetazo físico. Su rostro palideció mientras Hope buscaba desesperadamente a Lucas. Nunca había hecho eso antes, dijo Melody con voz hueca por la conmoción. Hope siempre ha estado muy apegada a mí. Ni siquiera se queda con niñeras. Lucas volvió a colocar suavemente a Hope en sus brazos, y el llanto cesó. De inmediato, los ojos azules de la bebé se fijaron en su rostro con una intensidad que parecía imposible para alguien tan pequeña. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lucas, aunque algo le decía que ya sabía que la respuesta sería significativa. Melody Adams.
respondió rápidamente, pero se corrigió. Quiero decir, Melody Ashford. El nombre impactó a Lucas como un rayo. Ashford. Había escuchado ese nombre a diario durante 6 años de su infancia, susurrado con amor y anhelo por la mujer que lo había criado tras la muerte de su padre. Margaret Carter, su madre, había trabajado para la familia Ashford como niñera. A menudo hablaba de una niña llamada Melody, la niña que tuvo que dejar atrás cuando la familia decidió que se había encariñado demasiado con ella. Lucas miró a Melody con un nuevo reconocimiento, viendo más allá de la ropa cara y la apariencia refinada, hasta la niña solitaria que su madre le había descrito. Margaret Carter era tu niñera, dijo, no preguntando, sino afirmando un hecho. La compostura de Melody finalmente se quebró. Por completo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras asentía, llevándose la mano a la boca. Maggie, susurró. Eres Lucas. Eres su hijo. Las piezas se encajaron con una claridad devastadora. Margaret le había enseñado fotos de la pequeña Melody horneando galletas, construyendo fuertes con mantas, riendo en el jardín. Su madre había querido a esta niña como si fuera su propia hija, y la separación forzada le había destrozado el corazón. Habló de ti todos los días hasta que murió, dijo Lucas en voz baja, con los ojos brillando. Decía que eras la niña más dulce que había conocido, se preocupaba constantemente por ti. Después de que los Ashford te enviaran al internado. La escuela. Melody sollozó abiertamente, dejando escapar años de dolor reprimido. La busqué por todas partes después de hacerme cargo de la empresa, contraté investigadores privados. Nunca la encontré. A Lucas se le hizo un nudo en la garganta. Se volvió a casar, se convirtió en Margaret Henderson. Murió hace 2 años en un accidente de coche la misma noche en que murió mi esposa Anna. La pérdida compartida pendía entre ellos como un puente construido de dolor y amor. Ope pareció percibir el cambio emocional. Una manita se alzó para tocar el rostro de Lucas como si le ofreciera consuelo. Ella lo sabe, dijo Melody con asombro, secándose las lágrimas. De alguna manera, Ope sabe de la conexión. Antes de que Lucas pudiera responder, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Contestó con cautela, poniendo el altavoz. Señor Carter. La voz era suave, profesional, e inmediatamente puso a Lucas en alerta. Creo que tiene algo que me pertenece. Melody se puso rígida, el reconocimiento cruzó su rostro. ¿Quién es?, preguntó Lucas. Richard Blackwood, director financiero de Industrias Ashford, y usted, señor, están encubriendo propiedad robada. La acusación flotaba en el aire, como el humo de un incendio que amenazaba con consumirlo todo. La voz de Richard continuó con una autoridad ensayada. La señora Ashford ha estado bajo mucha presión últimamente, tomando decisiones erráticas. La junta directiva está cada vez más preocupada por su estabilidad mental, en particular por su aptitud como madre. Melody apretó los puños, y todo su cuerpo vibraba de rabia contenida. Esa bebé fue rescatada de un entorno inseguro para su propia protección. Richard continuó, simplemente necesitamos que la señora Ashford se someta a una breve evaluación antes de que pueda volver a recibir la atención adecuada. Las palabras, atención adecuada, tenían un peso amenazante que heló la sangre de Lucas. ¿Qué tipo de evaluación?, preguntó Lucas, aunque sospechaba que ya lo sabía. Una simple evaluación psiquiátrica, nada invasivo, solo para asegurarnos de que es capaz de tomar decisiones acertadas en lo que respecta al liderazgo corporativo y al bienestar infantil. El tono de Richard sugería insensibilidad, pero la amenaza subyacente era inconfundible. La señorita Ashford ha estado bajo una presión tremenda desde que heredó la empresa. Delirios paranoicos sobre los miembros del consejo. Decisiones de seguridad imprudentes, relaciones personales inestables.
Cada acusación parecía un golpe calculado para hacer quedar a Melody como incapaz. El consejo simplemente quiere lo mejor para la empresa y para la pequeña Hope. Melody encontró su voz, aún entretejida en la emoción. El consejo quiere el control, Richard. Esto no tiene nada que ver con el bienestar de Hope, sino con que tu hijo Connor acceda a mis acciones mediante un matrimonio forzado. La confesión dejó atónito a Lucas. ¿Matrimonio forzado? ¿En qué siglo vivían estas personas? Vamos, Melody. La voz de Richard adquirió un tono condescendiente que hizo que Lucas quisiera sacudirlo a través del teléfono. Connor es un buen muchacho que podría brindar estabilidad tanto a ti como a Hope. El consejo simplemente cree que un hogar con ambos padres sería más apropiado para criar al futuro heredero de Asford Industries. Lucas miró a Hope, que dormía plácidamente en sus brazos, ajena a las maquinaciones corporativas, que se arremolinaban en torno a su joven vida. ¿Y si la señora Asford rechaza este acuerdo?, preguntó. Entonces la Junta no tendrá más remedio que votar por un nuevo liderazgo, alguien más estable, más tradicional, alguien que entienda que los sentimientos personales no pueden anteponerse a la responsabilidad corporativa. La amenaza era cristalina: casarse con Connor o perderlo todo. Por supuesto, tal decisión también desencadenaría un proceso de custodia. Las madres inestables a menudo pierden la custodia ante tutores más adecuados. La crueldad casual en la voz de Richard le repugnaba a Lucas. No se puede obligar a nadie a casarse, dijo Lucas, aunque incluso mientras hablaba, se dio cuenta de lo ingenuo que sonaba eso para quienes movían miles de millones de dólares con una llamada telefónica. No estamos obligando a nadie, respondió Richard con suavidad. Simplemente presentando opciones. La señora Asford es libre de elegir: aceptar la propuesta de Connor y mantener su puesto o afrontarlas consecuencias de la inestabilidad continua. El sonido de los motores de los coches en el exterior hizo que Lucas mirara hacia el ventana. 3 sedanes negros habían entrado en el estacionamiento. Sus vidrios polarizados ocultaban a quienquiera que estuviera dentro. Confío en que tomará la decisión correcta, señorita Asford. Por el bien de Hope, la llamada se cortó, dejando un silencio opresivo. Melody miró fijamente los vehículos que se acercaban, su rostro una máscara de determinación mezclada con terror. Nos encontraron más rápido de lo que esperaba, dijo en voz baja. Han estado siguiendo mi auto. Lucas contó al menos 6 hombres que salían de los sedanes, todos con trajes caros que no ocultaban sus movimientos depredadores. Estos no son miembros de la Junta, observó con gravedad. Seguridad privada. Richard no se arriesga con la oposición. Melody besó suavemente la frente de Hope, sin apartar la vista de los hombres que se acercaban. No dejaré que se la lleven. No me casaré con Connor, y mucho menos dejaré que lo declaren. Si no estás en condiciones, entonces tenemos que irnos ahora. Lucas se puso de pie con cuidado, aferrándose a la esperanza contra su pecho. La bebé permanecía notablemente tranquila, como si confiara plenamente en que él la mantendría a salvo. Mi camioneta está estacionada detrás del edificio. Podemos escabullirnos por la parte de atrás mientras se concentran en la entrada principal. Melody asintió, recogiendo la pañalera que había traído en su frenética búsqueda de su hija. ¿A dónde podemos ir para que no nos encuentren? La pregunta resonaba cargada de desesperación. Lucas pensó en su taller, aislado en 5 acres a las afueras del pueblo, pero la gente de Richard era claramente profesional, y ningún lugar sería seguro. Por mucho tiempo. Conozco a alguien que podría ayudarnos, dijo Lucas, guiando a Melody hacia la salida trasera de la cafetería. Martha Henderson era mi suegra, la madre de Anna. Vive en una granja a unos 10 minutos de aquí. La puerta trasera se abrió con un suave crujido, revelando la neblina matutina que se aferraba a los árboles detrás del edificio.
La camioneta de Lucas seguía donde la había dejado, maltrecha, pero fiable. ¿Ayudará a desconocidos?, preguntó Melody mientras cruzaban apresuradamente la grava. Ayudará a la familia, respondió Lucas, abriéndole la puerta del copiloto. Y mi madre siempre decía que eras familia, incluso cuando los Ashford intentaron borrar ese vínculo. El motor de la camioneta arrancó con un rugido tranquilizador, y Lucas se alejó de Coffee Corner justo cuando los hombres de traje llegaban a la entrada principal. Por el retrovisor, los vio dispersarse. Algunos entraban en la tienda mientras otros comenzaban a examinar los vehículos en el aparcamiento. Se darán cuenta de que nos fuimos en cuestión de minutos, dijo Melody, esbozando una suave esperanza mientras el bebé empezaba a llorar. El GPS del McLaren les mostrará exactamente dónde he estado. Lucas tomó una ruta sinuosa por los caminos rurales de Millbrook, utilizando su conocimiento de la zona para evitar las principales vías. Nos ocuparemos de eso cuando lleguemos a casa de Marta. Ahora mismo, necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. La granja de Marta Henderson apareció entre la bruma matutina como un santuario de otra época. La mujer de 80 años los recibió en la puerta de la cocina, con su cabello plateado recogido en un moño pulcro y sus ojos penetrantes de inteligencia a pesar de su edad. Lucas, querido, dijo de inmediato, captando las inusuales circunstancias de su visita tan temprano. ¿De qué se trata todo esto? Lucas explicó rápidamente la situación. Mientras Marta se afanaba en la cocina, preparando café y sacando magdalenas caseras, como si dar refugio a fugitivos fuera algo cotidiano. Cuando mencionó el nombre completo de Melody, la mano de Marta se detuvo sobre la cafetera. Melody Ashford, repitió Marta lentamente. La hija de Margaret. Se volvió para observar a Melody con renovado interés, sus manos curtidas se extendieron para acariciar suavemente el rostro de la joven. Ay, cariño, Margaret. Hablaba de ti constantemente, me enseñaba fotos, me contaba historias. Nunca dejó de quererte, ¿sabes? Melody volvió a derrumbarse, esta vez dejándose consolar por la mujer que había sido amiga y confidente de Margaret. Te dejó algo, continuó Marta, desapareciendo en la habitación del fondo. Regresó con una caja de madera, lisa por el paso de los años. Margaret me hizo prometer que te daría esto si alguna vez la buscabas. Dentro de la caja había docenas de cartas, todas dirigidas a Melody, pero nunca enviadas. Años de pensamientos, recuerdos y amor que Margaret había plasmado en papel, pero que nunca pudo entregar. Tenía miedo de que los Ashford la arrestaran por acoso si intentaba contactarte directamente, explicó Marta. Pero nunca perdió la esperanza de que algún día, de alguna manera, encontrarían el camino de regreso la una a la otra. Melody apretó las cartas contra su pecho, comprendiendo por fin que no la habían olvidado ni abandonado. Margaret la había querido hasta el final, aunque no pudiera expresarlo directamente. El sonido de los vehículos que se acercaban hizo que todos se quedaran paralizados. Marta miró a través de las cortinas de la cocina, con expresión sombría. 3 coches, matrículas oficiales. Lucas se acercó a la ventana, reconociendo los mismos sedanes negros del rincón del café. Son rápidos. Marta enderezó los hombros con la determinación de alguien que había criado a 5 hijos y enterrado a 2 maridos. Vosotras 2, llevaos a Ope y salid por detrás. Hay una bodega detrás del granero. Anna solía esconderse allí cuando era pequeña y se metía en líos. Se alisó el delantal y se miró en él. Reflejo de la ventana de la cocina. Yo me encargo de estos caballeros. Lucas guió a Melody y Ope por el jardín de Marta, hasta el viejo granero, cuya madera desgastada por décadas de clima de Connecticut había adquirido un tono plateado. La bodega estaba justo donde Marta había indicado, con su pesada puerta de madera casi oculta bajo la maleza.
El interior era fresco y seco, con estantes que aún conservaban frascos de conservas de los años de mayor esplendor de Marta como jardinera. Podían oír voces provenientes de la granja. El tono de Marta era educado pero firme mientras se enfrentaba a sus perseguidores. «Es más fuerte de lo que parece», susurró Lucas, infundiendo algo de esperanza. Cómodamente en sus brazos. La bebé había permanecido notablemente tranquila durante toda la huida, como si comprendiera la necesidad de silencio. «Lucas», dijo Melody en voz baja, apenas audible en el espacio reducido. «Necesito contarte algo sobre el padre de Ope». La confesión pendía entre ellos como un arma cargada. Lucas se había preguntado sobre la paternidad de Ope, pero no había querido indagar en lo que claramente era un tema delicado. «No fue alguien a quien yo elegí», continuó Melody, con palabras cuidadosamente medidas. «La Junta organizó encuentros con candidatos adecuados. Connor no era el primer hijo de un miembro de la Junta con el que intentaron emparejarme». Las implicaciones de sus palabras golpearon a Lucas como un puñetazo. No solo la habían estado presionando para que se casara. Habían estado intentando criarla como si fuera ganado. ¿Cómo? Ope fue concebida durante una de esas citas concertadas. Su padre biológico ni siquiera sabe que existe. La voz de Melody se quebró ligeramente. La he criado sola, protegiéndola de gente que la ve como un simple instrumento para controlar las acciones de Asford Industries. Lucas sintió una oleada de rabia protectora por Melody y Ope. Esta gente las había tratado como propiedad, manipulando sus vidas con la crueldad de quienes creen que el dinero justifica cualquier acción. Por eso Richard está tan desesperado por forzar este matrimonio con Connor. Si me caso dentro del círculo familiar aprobado, legitima su control sobre Ope y sobre mí. Las voces de la granja se volvieron más insistentes, aunque las respuestas de Marta seguían siendo exasperantemente educadas e inútiles. «No han visto ni rastro de ningún joven esta mañana». Su voz resonó con claridad en el aire matutino, pero, si lo consideran necesario, pueden mirar a su alrededor. Lucas sonrió con amargura. Marta les estaba dando tiempo, dejando claro que no se sentía intimidada por hombres con trajes caros. «Necesitamos un plan», le susurró a Melody. «Ir de granja en granja no es sostenible. Tienen recursos que no podemos igualar». Melody asintió, su mente claramente procesando las posibilidades. «Quizás haya una manera de darle la vuelta a esto, pero requeriría correr un riesgo considerable». «¿Qué clase de riesgo?», preguntó Lucas, aunque algo en la expresión de Melody le decía que tal vez no le gustaría la respuesta. «He estado trabajando con el FBI durante los últimos 3 meses. Una investigación sobre delitos financieros relacionados con las actividades de Richard». La revelación dejó atónito a Lucas. Había asumido que Melody estaba librando esta batalla sola, pero ella había estado reuniendo pruebas contra sus atormentadores. «La agente Sarah Chen me ha estado ayudando a documentar la corrupción, los intentos de matrimonio forzado y las amenazas contra Ope». Melody sacó otro teléfono, uno que Lucas no había visto antes. «Esta es una línea segura. Si la llamo ahora, podría coordinarse con nosotros». «¿Coordinar qué exactamente?» «Una operación encubierta. Conseguir que Richard quede registrado haciendo amenazas directas sobre la custodia de Ope y mi matrimonio forzado con Connor». El plan era audaz y peligroso, pero Lucas podía ver la lógica. Si pudieran demostrar la intención criminal de Richard, neutralizaría su poder sobre Melody y Ope. ¿Qué implicaría eso para nosotros? La sonrisa de Melody carecía de calidez. Implicaría que fingiera rendirme, que llamara a Richard y aceptara sus condiciones, mientras el agente Chen lo grababa todo. Los riesgos eran enormes. Si el plan fracasaba, Melody podría perderlo todo, incluso la esperanza. El portazo de los coches indicaba que el registro de la propiedad de Marta había concluido sin éxito. Los pasos crujieron sobre la grava al alejarse los vehículos,
dejando tras de sí un bendito silencio. Lucas esperó varios minutos más antes de abrir con cuidado la puerta de la bodega. Marta apareció casi de inmediato, con él, rostro enrojecido por la indignación. «Hombres maleducados», declaró con firmeza, exigiendo registrar mi propiedad sin siquiera un «por favor» o un «gracias». Les dije que podían mirar, pero también les dije exactamente lo que pensaba de la gente que acosa a madres jóvenes. Sus ojos brillaban con justa ira. «Se han ido por ahora». Marta continuó, guiándolos de regreso hacia la granja. «Pero volverán con órdenes judiciales si creen que estás aquí. Necesitamos un plan mejor que escondernos». Lucas le informó a Marta sobre la conexión de Melody con el FBI y la operación encubierta propuesta. La mujer mayor escuchó atentamente, su mente aguda claramente analizando las implicaciones. «Es arriesgado», concluyó, «pero a veces hay que luchar contra el fuego con fuego». Margaret lo habría aprobado. Nunca se acobardaba ante los matones, sin importar cuánto dinero tuvieran. La mención de su madre fortaleció la determinación de Lucas. Margaret había protegido a Melody una vez. Ahora era su turno. Melody marcó el número seguro del agente Chen, poniendo la llamada en altavoz, para que todos pudieran oír. «Agente Chen, soy Melody. Tenemos una situación que se ha complicado más allá de lo que habíamos hablado». La voz de Chen se escuchó clara, profesional, pero preocupada. «¿Estás a salvo? Hemos estado monitoreando actividad inusual en las comunicaciones de Richard Blackwood desde principios de por la mañana. La confirmación de que el FBI ya estaba siguiendo a Richard les dio a todos la esperanza de no estar tan solos como temían. Ha hecho amenazas directas sobre la custodia y el matrimonio forzado. Tenemos grabación, pero necesitamos pruebas más explícitas para un caso sólido». «¿Qué propone?», preguntó el agente Chen. «Una entrega controlada. Llamo a Richard. Acepto sus condiciones. Consigo que explique exactamente lo que planea mientras usted graba todo». El silencio se prolongó durante varios instantes mientras Chen consideraba la propuesta. «Es peligroso, señora Ashford. Si Richard sospecha que es una trampa, podría hacer desaparecer las pruebas y dejarlas sin recursos». El peso de la decisión los abrumó a todos. Pero Chen continuó. «Sí, conseguimos que amenace explícitamente con quitarle la custodia y que detalle el plan del matrimonio forzado. Tendríamos suficiente para múltiples cargos por delitos graves». «Lo haré», dijo Melody con firmeza. «Ope merece una vida libre de esta manipulación. Si hay una oportunidad de acabar con esto para siempre, tengo que aprovecharla». Lucas extendió la mano y le apretó la suya en silencio, ofreciéndole su apoyo. La conexión entre ellos se sentía natural, como si el amor de Margaret hubiera tendido un puente a través de los años que los unió cuando más se necesitaban. «Agente Chen, ¿cuánto tiempo necesitaría para instalar el equipo de grabación?» «Podemos tener un equipo listo en 2 horas, pero señor Ashford, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Richard será arrestado o la situación se agravará más allá de lo que hemos visto hasta ahora». La siguiente hora transcurrió entre intensos preparativos. El equipo del agente Chen llegó en vehículos sin distintivos, instalando sofisticados equipos de grabación mientras informaban a Melody sobre el lenguaje exacto que necesitaban que Richard utilizara para una acusación sólida. Lucas se encontró paseando por la cocina de Marta, con Ope aún plácidamente acurrucada en sus brazos. La bebé parecía ajena al peligro que la rodeaba, más interesada en tirar de los botones de la camisa de Lucas que en los agentes federales, que transformaban la granja en un centro de mando. «Ella confía plenamente en ti». Melody observaba la interacción entre Lucas y su hija. Nunca la había visto tan tranquila. «Con nadie más que conmigo. Quizá lo recuerde», dijo Lucas en voz baja. «Algún recuerdo genético de la conexión entre nuestras familias».
Sonaba fantasioso, pero no había otra explicación para la aceptación inmediata de Ope. Mi madre siempre creyó que el amor deja huellas que perduran más allá de la vida. Quizás la esperanza reconoce algo en mí que proviene del amor de Margaret por ti. La idea les brindó consuelo a ambos ante la incertidumbre que se avecinaba. La agente Chen se acercó con las últimas instrucciones, con expresión grave pero decidida. Señorita Ashford, recuerde que necesitamos que Richard declare explícitamente sus intenciones respecto a la custodia, manipulación y el matrimonio forzado. No lo guíe. Deje que se incrimine él mismo. Melody respiró hondo y marcó el número de Richard. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando su llamada. Melody, querida, confío en que hayas tenido tiempo para considerar tus opciones. Su voz denotaba la satisfacción de quien cree haber ganado. Quiero hablar de las condiciones, dijo Melody con voz cuidadosamente neutral. Excelente. Sabía que al final entrarías en razón. Connor te espera en la mansión Ashford. Podemos tener una ceremonia sencilla esta tarde. La forma tan casual en que hablaba de organizar su vida como si fuera una transacción comercial hizo que Lucas apretara la mandíbula con rabia contenida. ¿Qué garantías tengo respecto a la custodia de Ope?, preguntó Melody, siguiendo las instrucciones del agente Chen. Oh, querida, Ope estará en buenas manos. Connor entiende la importancia de una buena crianza. Claro que, dada tu inestabilidad reciente, quizás sea mejor que Ope pase la mayor parte del tiempo con cuidadores más adecuados al principio. La voz de Richard denotaba una falsa compasión que no engañaba a nadie. Solo hasta que demuestres que puedes con las responsabilidades del matrimonio y la maternidad sin estos episodios de comportamiento errático. La trampa se cerraba y Richard caía directamente en ella. ¿Y si rechazo el matrimonio?, insistió Melody, dándole cuerda para que se ahorcara. Bueno, eso sería lamentable. La Junta no tendría más remedio que destituirte de tu cargo por incapacidad mental. Y por supuesto, habría que involucrar a los servicios de protección infantil. Una madre que abandona a su bebé detrás de contenedores de basura claramente necesita intervención. La voz de Richard se endureció con cada palabra, quitando el guante de terciopelo para revelar el puño de hierro que se escondía tras él. Pero no hablemos de esas desagradables posibilidades. Simplemente dile que sí a Connor y todos estos problemas desaparecerán. El agente Chen le dio a Melody el visto bueno. Tenían pruebas suficientes para arrestar a Richard por múltiples cargos. Pero Melody no había terminado. ¿Qué hay de los miembros de la Junta que te han estado ayudando? ¿Afrontarán alguna consecuencia? Richard se rió, con una risa desagradable cargada de arrogancia. Mi querida, han sido compensados. Muy bien por su cooperación. Cuentas en paraísos fiscales, inversiones inmobiliarias, incluso algunas deudas de juego, que desaparecieron misteriosamente. Cuando tienes suficiente dinero, la conciencia se vuelve sorprendentemente flexible. Estaba detallando una conspiración que iba mucho más allá de simples maniobras corporativas, llegando a sobornos y corrupción flagrantes, y a la investigación del FBI, preguntó Melody, jugando su última carta. Por primera vez, la confianza de Richard vaciló. ¿Qué investigación del FBI? La que ha estado grabando toda esta conversación, anunció la agente Chen, entrando en la habitación mientras su equipo se disponía a arrestar a los socios de Richard. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Richard finalmente habló, su voz estaba desprovista de toda pretensión. ¿Crees que has ganado? Su máscara finalmente se había caído por completo, revelando al monstruo que llevaba dentro. Incluso si me arrestan, hay otros. Esto no termina con un solo hombre. En realidad, sí, respondió la agente Chen con calma. Hemos estado vigilando a tus socios durante meses.
Se están realizando arrestos en este preciso momento. El sonido de las sirenas. A lo lejos confirmó sus palabras. El imperio criminal de Richard se desmoronaba en tiempo real, derribado por su propia arrogancia y codicia. Señor Blackwood, queda usted arrestado por conspiración, extorsión, intento de secuestro y violación de las leyes federales contra el crimen organizado. Los cargos formales resonaron como campanas fúnebres para sus ambiciones. Tiene derecho a guardar silencio, aunque dudo que lo ejerza, dado lo mucho que ha disfrutado hablando. Mientras los agentes federales se llevaban a Richard esposado, la granja estalló en una mezcla de alivio y agotamiento. Melody se desplomó en una silla de la cocina, liberándose por fin del peso de meses de miedo y planificación. Hope comenzó a inquietarse, percibiendo la energía emocional a su alrededor. Y Lucas, instintivamente, comenzó a mecerla suavemente. «Se acabó», dijo Melody con asombro. «De verdad se acabó». La agente Chen sonrió mientras guardaba el equipo de grabación. Los procedimientos legales llevarán tiempo, pero sí, la amenaza inmediata está neutralizada. La Junta casi con seguridad te pedirá que retomes el liderazgo completo una vez que se den cuenta de cuántos de ellos enfrentan cargos federales. Marta se ocupó preparando un almuerzo de celebración, demostrando su practicidad ante todo el drama. Se quedarán a cenar, anunció, no preguntando, sino informando. Los dos. Y ese bebé necesita comer bien y dormir una buena siesta. Lucas sonrió ante la naturalidad con la que Marta afrontaba sus extraordinarias circunstancias. Algunas cosas, como la preocupación de una abuela por el bienestar de un bebé, permanecían constantes a pesar de las conspiraciones corporativas y las investigaciones federales. «Me gustaría», dijo Melody en voz baja. «Me gustaría saber más sobre la vida de Margaret aquí, sobre la familia que la quería». La tarde transcurrió en una atmósfera de normalidad que parecía casi surrealista después del caos de la mañana. Hope dormía plácidamente en una cuna improvisada que Marta había construido con cestas de ropa y mantas suaves. Lucas y Melody estaban sentados en el porche, compartiendo historias sobre Margaret y llenando poco a poco los vacíos que 20 años de separación habían creado. Guardaba todos los dibujos que le habías hecho. Lucas reveló que los tenía en una caja especial que llamaba sus recuerdos de Melody. Incluso después de que te fueras. Añadía cosas. Recortes de periódicos sobre tus logros. Fotos que encontraba en internet cuando te convertiste en director ejecutivo. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Melody al darse cuenta de la profundidad del amor que Margaret seguía sintiendo. Pensé que me había olvidado. Los Ashford me dijeron que había rehecho su vida, que había encontrado una familia de verdad que me reemplazara. La crueldad de esa mentira era solo una muestra más de la larga lista de formas en que la junta directiva había manipulado su vida. Nunca te olvidó, le aseguró Lucas. Ana solía bromear diciendo que yo tenía una hermana misteriosa llamada Melody que vivía en el corazón de mi madre. No se equivocaba. En todo lo que importaba. Era su hija. La confirmación sanó heridas que Melody ni siquiera sabía que aún sangraban. Al caer la tarde, el agente Chen regresó con novedades sobre los arrestos. 17 miembros del consejo están detenidos, junto con Richard y su equipo de seguridad. Encontramos pruebas de corrupción que se remontan a más de una década. El alcance de la conspiración era asombroso. Las acciones de su empresa deberían recuperarse rápidamente una vez que el mercado se dé cuenta de que los elementos criminales han sido eliminados. Tendrá el control total de Ashford Industries en el transcurso de la semana. Por primera vez en meses, el futuro de Melody se veía prometedor y sin obstáculos. ¿Y Connor?, preguntó. Totalmente cooperativo. Resulta que él también fue víctima de las intrigas de su padre. Ya está comprometido con alguien a quien ama de verdad.
La revelación de que Connor había estado atrapado en la misma red de manipulación familiar añadió otra dimensión a la tragedia que Richard había orquestado. Testificará contra su padre. El agente Chen asintió. Ya nos dio una declaración completa. Richard amenazó con repudiarlo si no accedía al plan del matrimonio. Incluso el propio hijo de Richard había sido un actor porno en su juego de poder y control. Lo importante ahora es que tú y Ope están a salvo. Se han retirado las impugnaciones por la custodia y no hay fundamento legal para que nadie cuestione tu capacidad como madre. Ope despertó de su siesta justo a tiempo, como un bebé que intuye que los adultos a su alrededor por fin se han relajado. Inmediatamente buscó a Lucas, quien se había convertido en su fuente preferida de consuelo y entretenimiento. Te va a extrañar cuando volvamos a la ciudad, dijo Melody, observando su interacción con una mezcla de alegría y tristeza. La idea de separarse de Lucas le parecía mal, sobre todo ahora que comprendía su conexión a través de Margaret. Quizás, dijo Lucas con cautela. No tienes que volver enseguida. Podrías quedarte en la casa que compraste en la ciudad un tiempo. Ayuda a que se adapte poco a poco. La sugerencia quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y sentimientos no expresados. He estado pensando en eso, admitió Melody. El mundo corporativo casi destruye mi vida y el futuro de Ope. Quizás sea hora de probar un enfoque diferente de liderazgo. 1. Que no requiera sacrificar todo lo personal por el éxito empresarial. La idea de construir una vida en Millbrook, cerca de Lucas y Marta, y el recuerdo de Margaret, se sentía como volver a casa, a un lugar donde nunca había vivido. Ashford Industries puede gestionarse de forma remota en su mayor parte. Los ejecutivos, que no formaban parte de la conspiración de Richard, son más que capaces de manejar las operaciones diarias. Lucas sintió que la esperanza florecía en su pecho, una sensación que no había experimentado desde la muerte de Anna. Marta me ha estado presionando para que amplíe el taller. Dice que hay suficiente demanda de muebles a medida para mantener un negocio en condiciones. Los detalles prácticos de su posible futuro juntos eran menos importantes que la base emocional que habían descubierto. Ope parece creer que ha encontrado a su segunda madre. Melody observó cómo la bebé se reía de las muecas de Lucas. No es la única, respondió Lucas en voz baja, clavando la mirada en Melody con una intensidad que la dejó sin aliento. Marta apareció en el porche con té helado y una sonrisa cómplice. Margaret estaría encantada, dijo simplemente. Siempre había esperado que sus dos personas favoritas se encontraran algún día. La mujer mayor se acomodó en su mecedora con la satisfacción de quien había presenciado el triunfo del amor sobre la adversidad. Claro, habrá asuntos prácticos que resolver. La custodia, la vivienda, si planean formalizar la relación. Su franqueza al abordar temas delicados era un soplo de aire fresco tras meses de palabrería corporativa y segundas intenciones. Vamos paso a paso, dijo Melody. Pero su sonrisa sugería que estaba abierta a lo que el futuro pudiera deparar. Lucas extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus dedos con naturalidad. Ope aplaudió en señal de aprobación desde el regazo de Lucas, como si comprendiera que ese momento representaba la base de su verdadera familia. El sol se ponía sobre la granja de Marta, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que parecían mágicos. Por primera vez en años, el futuro prometía en lugar de amenazar. 6 meses después, el taller de Lucas se había convertido en un próspero negocio, con el corralito de Ope ubicado en un lugar donde podía supervisar todas las actividades mientras aprendía a caminar entre los bancos de trabajo. Melody había revolucionado la estructura de gestión de Industrias Ashford, implementando políticas que favorecían la conciliación familiar y priorizaban el equilibrio entre la vida laboral y personal por encima de la mera maximización de beneficios. Las acciones de la empresa habían alcanzado máximos históricos gracias a la respuesta positiva de los empleados ante un liderazgo que los trataba como seres humanos, no como recursos desechables. Ope había dado sus primeros pasos en el taller,
caminando con paso ligero de Melody a Lucas con la confianza de una niña que sabía que estaba rodeada de amor. Los papeles de custodia se finalizaron en una fresca mañana de otoño, y Lucas se convirtió oficialmente en el padre adoptivo de Hope y copadre de Melody. La niña que una vez había sido una figura porno en los juegos de poder corporativos ahora tenía dos padres que moverían cielo y tierra para proteger su felicidad. Marta había insistido en organizar la cena de celebración, declarando que el espíritu de Margaret sin duda bailaba de alegría al ver a su hijo y a su amada Melody criando a una niña juntos. Algunas historias, declaró mientras le servía a Hope su puré de plátanos favorito. Valen la pena esperar 20 años para tener un final digno. Richard Blackwood cumplía una condena federal de 15 años. Su imperio de corrupción desmantelado poco a poco. Connor se había casado con su novia de la universidad, en una sencilla ceremonia que priorizaba el amor sobre el beneficio empresarial. La Junta de Industrias Sasford ahora estaba compuesta por ejecutivos éticos que comprendían que el éxito sostenible requería tratar a todos los interesados con respeto y dignidad. Hope balbuceaba contenta en su trona, extendiendo ocasionalmente la mano hacia Lucas y Melody como para asegurarse de que sus dos padres todavía estaban a su alcance. El taller olía a virutas de cedro y al café que se había convertido en el ritual matutino de Lucas y Melody. La risa de Hope se mezclaba con el sonido de Sanders y Sours, creando una sinfonía de vida familiar que se sentía a la vez pacífica y productiva. Estará construyendo sus propios muebles antes de cumplir 5 años, predijo Melody, observando atentamente a Hope mientras usaba un martillo de juguete que Lucas le había tallado. Con la debida supervisión, respondió Lucas, con un tono que sugería que la conversación se había convertido en una broma recurrente entre ellos. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas del taller, tiñendo todo de cálidos tonos dorados, Hope se aferró simultáneamente a sus padres. La alzaron juntos, creando un abrazo familiar que hizo reír a la bebé con pura alegría. En ese momento, rodeada de las herramientas y los sueños con los que Lucas construía cosas hermosas, Melody se dio cuenta de que lo más hermoso que habían construido era esto: una familia forjada no por obligación ni estrategia empresarial, sino por un amor que había esperado pacientemente a través de los años y las circunstancias para finalmente encontrar su hogar. La historia que había comenzado con una bebé abandonada y una madre desesperada se había convertido en algo que Margaret Carter habría reconocido de inmediato. Prueba de que la familia no se define por la sangre, ni por documentos legales, sino por la voluntad de elegirse mutuamente día tras día, sin importar los desafíos que la vida presente. Hope aplaudió con sus pequeñas manitas como si celebrara su éxito, y en el taller, impregnado del aroma a madera y el sonido del amor, 3 personas que se habían encontrado se reunieron. Contra todo pronóstico, se acomodaron a la tranquila felicidad de estar exactamente donde pertenecían.